Paz inverencial, armonitivo, bienvenidos, bienvenidas, reunidos en nombre de Dios, Sacra Energía Universal, Shoit, Ains, a tus hijos los dioses, diosa misericordiosos, Ains, Jeobalá, Sirius, Anakumará, Melquisedec, Ains a los demás, resurrectos, Jesucristo, Yeshua en Pandirá, Sabalam Beol Lakshmi Daimon, Ains a los demás resurrectos, cristificados, alabado sea yo y Dios manifestado e manifestado hoy y siempre. A tus hijos los dioses, diosa misericordiosos, Ains, Jeobalá, Sirius, Anakumará, Melquisedec. En el día de hoy, en el domingo 19 de febrero, año 61 de Acuarios o 2023, vamos a compartirte una evangelización bíblica desde este lumicial, desde el Sumum Supremo Santuario, Lakshmi Daimon Cherusher Judas Iscariote Fiel, Lumen et Lumine Monasterio Gnóstico Samarians, de la ciudad de Santana de los Cuatro Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, American Planeta. Veamos acerca del Evangelio de Juan, de allá de Nahamadi, encontrado en esas tierras egipcias. Y también vamos a ver la precámara básica, la máquina humana, tema número 6 de 16. Véncete a tu precámara básica. Quien nos va a guiar, Sucherta misionero. Activa tu chi y alabemos a Dios, hermanos y hermanas. Om Masi Padme Hum, 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 Om Masi Padme Hum. Al inhalar por la nariz expandes un poco tu abdomen y al exhalar por la boca contraes el abdomen. Respiración de Tumo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Om, Om, Om. Ya en tierras de Nahamadi, por allá entre 1975 más o menos, han encontrado toda una biblioteca gnóstica con los famosos escritos, libros, documentos que los llaman de Nahamadi, encontrado allá en Egipto. Una información sobre muchos aconteceres ya del Maestro Jesús el Cristo. Documentación que ha sido reservada y encontrada en bien de todos nosotros, la conciencia de la humanidad. Son como 52 manuscritos que podemos ya revisarlo en los medios de comunicación y estudiar más profundamente lo que es el cristianismo dado por el Maestro Jesús el Cristo. Acordémonos que ya la Biblia hebrea va siendo recopilada por Constantino en el siglo III y más. Recopila unos aproximadamente 66 libros de los millares existentes del entonces y a su vez mandó a redactar los 4 evangelios, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, de acuerdo a sus conveniencias sociales, políticas, educativas y religión también que funda y se expande a nivel mundial, donde en esa información de los 4 evangelios está cierta sabiduría que da el Maestro Jesús el Cristo, pero hay también ciertas situaciones pues que le endosan a él, pero que nada tiene que ver con él, porque está arreglado de acuerdo a las conveniencias pues, como ya vimos, pero nos deja ensamblando aquella información y lo llama Biblia. Y sobre aquello pues viene una fe ya de unos 3 billones de personas a nivel mundial.
pero tu Biblia se va expandiendo ya con esta información. No te vas a quedar únicamente en 66 libros o 72 de los millares existentes. La documentación encontrada también en Qumran, como unos 1000 libros, expande la información. Y a su vez lo que estamos viendo hoy, los famosos documentos de Nag Hammadi. Y todo aquello es parte de un real cristianismo, es parte de un real evangelismo. Hoy te compartimos por medio de Geom, simple escena de la Orden Universal de Melquisedec, esta religare, este conocer tan impresionante de la Biblia, que ya está editada con unos 600 libros aproximadamente, a conveniencia de ti, conciencia de la humanidad, y donde vas a tener también los 66 libros hebreos, el libro del Mormón, los documentos de Nag Hammadi y más. Entrad en geoms.es.tl y lo tenéis allí en audio, ya para disfrutarla, practicar lo superior de aquellas enseñanzas. El Evangelio de Juan es revolucionario porque devela Yeshua en Pandirao, el Maestro Jesús el Cristo, la existencia de un Dios inferior que existió y que ha creado mundos. O sea, es también poderoso, tiene su jerarquía. Él es hijo de Lucía. Ella lo concibe, pero sin el permiso de las fuerzas del Espíritu Santo. Entonces nace Yeldabajot y luego es apartado a cierta región del cosmos, donde pues va creciendo y se va desarrollando. Y a su vez, su madre le infundió poderes extraordinarios. Se volvió creador, creó planetas, cierta cantidad de ellos, y a su vez tenía su cúpula, su jerarquía y su gente, sus ángeles, sus arcángeles que le obedecían a él. Entonces Yeldabajot, con sus poderes, cae en una situación de acto de como blasfemia, creyéndose el único creador de todo lo que es. A su vez allí, jerarquías superiores y energías superiores llegan y se hacen presente y le hacen de ver pues que no era el único creador, pero él se creía que era el único. A su vez, luego se va desviando ya de una vida iniciática espiritual, va cayendo iniciáticamente. En medio de todo aquello, esas caídas son por la parte sexual, o sea, comienzan a eyacular su semen, aquellos dioses, diosas, desde esos mundos superiores de conciencia o cielos, porque ellos ya tienen una existencia real con sus cuerpos ya astral, mental, causal, búdico, átmico. Entonces comienza a desviarse espiritualmente. En medio de todo aquello se da la situación también de Adán y Eva, o Entayim, y a su vez abusa Yeldabajot de Eva y van haciendo Caín y Abel. A Caín lo llama también Yahweh o Yahuel. Entonces es una obra revolucionaria que te expande aquel conocer de la creación, y lo dice aquello Jesucristo, lo testimonia, según este libro que estamos analizándolo. Por ende, te has de dar cuenta que en la creación existen imperfecciones. Por ejemplo, si ves los esteroides, las situaciones de los cambios demasiado bruscos de los elementos, no es pues un planeta perfecto. Si a su vez vas analizando que existen cierto tipo de como rocas
alrededor pues de lo que es los planetas, con peligro a que caigan y maten personas en los mismos. Entonces no es una creación perfecta. Existe errores e imperfecciones porque está hecho en parte por un Dios imperfecto. Ya luego otros dioses lo han perfeccionado mejor. Por ejemplo, tienes una terrible imperfección, la situación del famoso Hercólogos que afecta mucho a nuestro sistema solar. Esta edad de la raza aria, según Samael Ampeor Jr., Nash Sharma o Víctor Gómez Rodríguez, ya tiene unos 1 millón de años. Tiene 1 millón de años esta era y esta raza aria, no era sino la raza aria. A su vez, él orienta que el Hercólogos pasa cada 25.968 años. Si divides para 1 millón de años, ha pasado siquiera unas 38 veces aproximadamente, trayendo desastres. De milagro que este planeta pues nos ha hecho pedazos. Pero si sacas cuenta desde tiempos de la antigua Lemuria, ya son unos 4.000 billones de años, unos 4.000 millones de años para acá. Entonces, divida pues para la ruta que según Samuel Amber pasa, entonces ya ha pasado siquiera unas 150.000 veces, trayendo desastres, desde la Lemuria, Atlántida y ahora raza aria. Pero eso no lo quiere Dios, el Padre de toda paternidad, la sacra energía universal, el Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades, quien da el poder de dar vida ya a mundos, a planetas, ya a humanidades, ya a cuerpos de los diferentes reinos y en diferentes dimensiones, cielos, dimensiones físicas y mundos infiernos. Sino esa situación es simplemente un mal cuadraje de rutas hechas por ciertos dioses creadores, cosmocratores, que han mal ubicado la ruta del segundo planeta creado, ya sea el Hercólogos o el planeta Tierra, y a propósito o por equivocación, sin querer, han hecho que estos planetas cada tiempo pase un choque electromagnético y traiga pues el rugir de tanto desastre que se ha dado y la destrucción de las razas, y a su vez ya ha ido a parar la Lemuria bajo las aguas del Océano Pacífico y la Atlántida bajo las aguas del océano en su mismo nombre, y esta raza aria está sentenciada para lo mismo, pero no porque Dios quiera, sino simplemente por el error de ciertos de sus hijos, que son nuestros hermanos espirituales, los dioses diosas, que se han echado terribles karmas duros a consecuencia de sus imperfecciones. Entonces allí ves creaciones imperfectas. Los cuerpos físicos que tenemos pues tienen una evolución extraordinaria y también una revolución conscientiva, y son diseñados por dioses diosas. No es que venimos del mono, simplemente pues el mono vino de los antiguos lemures y atlantes, que comenzaron personas humanas a juntarse con ciertas bestias del entonces, hubo una mezcla genética y de ahí nace aquellos animales, y luego sigue un mezclaje entre bestias, personas y cierta cúpula de dioses llegados al planeta, y de ahí sale una nueva genética de cuerpos humanos con esas mezclas hasta nuestros días. Pero los que vivimos en estos cuerpos físicos somos esencias, almas espirituales ya caídas, ya levantadas, hechas a imagen y semejanza de Tío Dios, como esencias. Más los cuerpos han sido manipulados genéticamente. Revisada allí también la llegada de los Anunnakis de otros mundos hace unos 445.000 años aproximadamente en esta raza aria, pero antes en otras razas, humanidades de otros mundos también han llegado de visita. Siempre se ha dado aquello, físicamente han llegado en sus naves. Ya la creación con
según el libro de Urantia, unos 100.000 millones de universos, cada uno con unas 100.000 galaxias y cada galaxia con unos 100.000 millones entre planetas, lunas habitados y en sus mundos físicos, superiores e infiernos. Entonces, siempre han llegado jerarquías y siempre llegarán. Y siempre seguirán existiendo creaciones. Y en medio de esas creaciones existen imperfecciones. Y en los cuerpos físicos también creados hay imperfecciones. Pero también existen perfecciones. Entonces analicen la genética de las personas, de la humanidad en general, las imperfecciones diseñadas por los dioses en cuanto a cuerpos físicos de humanidad, y te va a salir un montón de ellas, porque los cuerpos están diseñados también en parte imperfectamente, ciertos detalles, y la mayoría está ya perfeccionado, porque otros dioses también han ayudado a que quede mucho más perfecto. Pero existen errores. Por ejemplo, en los cuerpos tienes ahí la situación que un varón le puede dar la cuestión de la próstata, pero han ido a ubicar la famosa uretra, que está conectada también a la vejiga, entre la próstata, y a su vez se va inflamando en ciertos casos aquello y va comprimiendo eso que es como manguera, esa uretra, por donde orina, y no va a poder orinar la persona. Entonces, ¿qué han buscado? Que se reviente en su propia orina la gente. En el caso de los varones, que les da esa situación. Y a su vez, si no hubiera parte de la ayuda de ciencia, tecnología, y no le ponen un buen sondeado, muriera intoxicado en sus propias orinas. Entonces eso es una imperfección de los cuerpos. No pudieron arreglar esa situación y ubicar por otro lado, por otro conducto, para que si se da una inflamación prostática, no haya esa situación de que se comprime esa como manguera uretral, y más bien, pues la persona pudiera orinar, y aparte, si le da esa inflamación de la próstata, que no se dé esa situación de esos casos extremados. Claro que podían arreglar eso en la genética, pero no lo hicieron. Entonces ahí tienes una imperfección, por ejemplo. Otra, la famosa enfermedad de apendicitis que le da a alguien, un tipo conducto puesto por la parte de los intestinos, que eso se va a llenar lógicamente de toxinas, de un montón de estiércoles y putrefacciones, se va a inflamar, y en el caso de algunas personas pues tienen que ser operadas y más. Entonces no podían arreglar esa situación por otro lado, si tenían que ubicarla con algún objetivo, pero ubicarla en un sitio donde justamente no se llene de excremento, podían hacerlo, pero ahí tienen imperfecciones. Los cuerpos están imperfectos, pero la mayoría está imperfecto. El planeta es imperfecto. La creación no está 100%, como te han querido mal programar la psiquis y los sesos, de que todo está perfecto totalmente. Porque los creadores han sido también imperfectos, con excepciones, y otros creadores más superiores, dioses, diosas, han llegado pues a perfeccionar esto, pero queda cierta situación de errores. Eso pues ya se ha analizado en otros temas también. Entonces ahí tienes los errores del famoso Yaldabaoth. Algunas élites han buscado confundir a Yaldabaoth, que se cayó espiritualmente y se volvió, creó su posilge ego, sus demonios psicológicos, y se dedicó al camino de la logia anticrística. Lo han querido confundir con el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales.
A su vez a Jehová, que es una alma espiritual autorrealizada, un hombre, un superhombre, un Cristo, un Dios, que ha logrado su autorrealización, lo han querido confundir con el máximo creador. Jehová es hijo del máximo creador, del Padre de toda paternidad. Jehová pues tiene su Padre espiritual y Madre divina energética espiritual, y es uno de los tantos creadores de este infinito universo, que es uno de los millones existentes. Pero si quieres seguir haciendo creer a la gente, o te están mal programando, que eres el creador de todo, él es un hombre, un superhombre, un Cristo, un Dios. Y sobre él hay otros creadores también a su altura y habrá otros más superiores. Es nuestro Nash Hermans espiritual. Lo han enredado y lo han confundido con Yahvé o Yahweh, el Dios caído. Es otro Dios que se cayó espiritualmente y se dedicó a la logia anticrística y ha sido vencido por Cristo Dios Samael Ambeor de los cielos y está encarcelado en ciertos infiernos de la luna. Revisa la revolución de Belcebú de Samael Ambeor. Por otro lado, lo han enredado con Lucifer, por ejemplo, que es otro Dios caído. O lo han enredado con Satanás o Satanael, otro Dios caído, que llegó de otra constelación. Entonces existen muchos dioses, diosas que se han destronado espiritualmente por la eyaculadera seminal y han creado sus demonios posilges egos, lo han reforzado extremadamente y se han dedicado a la logia anticrística a causar perversidades en el planeta. Pero a su vez la parte de arcontes de la ley divina superior les han alcahueteado a su demoniada de egos y aquellos dioses, diosas caídos, y hasta ahora los tienen simplemente encarcelados en ciertos infiernos de la luna. O sea, no han ejecutado la ley tal cual como tenían que hacerlo desde los antiguos tiempos, mandándolos ya a la involución a esos egos posilges y aquellos dioses caídos para que ya las energías de nuestro Señor, el Cristo, Satanás de Dios y la Madre Hécate Proserpina destruya todos esos posilges egos de ellos y que queden otra vez como almas espirituales, esencias sin posilge y suban otra vez por el reino mineral, vegetal, animal, evolutivo, lleguen al reino más lunar y sigan otro ciclo de 108 vidas, revisar si hay infierno, diablo y karma y Samael Ambeor. Más bien lo han tenido esa legión de diablos hasta estos tiempos y encima les van a tener hasta casi unos 4000 años para adelante, en la edad de Capricornio, les darán nuevo cuerpo físico a Yahvé, a Luzbel o Lucifer en el planeta, o sea, premio por tanta maldad que han hecho. Y a ver si se rectifican o no. Esos son ciertos experimentos de ciertos dioses, que acaso no saben que en otros infinitos universos también han existido dioses, diosas caídos, han hecho ya esos experimentos y les han hecho reforzar el ego en 4000 millones de años y más, y han causado terribles desastres en la humanidad. Y aquellos arcontes saben información de otros universos, pero ahí está esos complots sutiles contra la humanidad de parte de ciertos dioses, diosas gnósticos cristificados, gnósticos pro de sabios, sabias, pero que buscan causar daño a las humanidades, echan terribles karmas duros, y a su vez no obedecen ni hacen cumplir la ley que les orienta el Padre de toda paternidad, Dios. Abusan de sus poderes y hacen lo que les da la gana, de acuerdo a sus experimentos, sus conveniencias sociales, políticas, educativas y más de ellos, ya de sus logias que las tienen desde los cielos hasta la tierra y en los infiernos. Entonces ahí tienes esas cuestiones también, que la ley divina superior que te han dicho que es 100% perfecta, no lo es. Y de las creaciones también ya vimos. Entonces, Yaldabaoth es uno de los tantos dioses caídos que se ha destronado espiritualmente. Hay diosas también caídas espiritualmente. Pero uno es Yaldabaoth, otro es Yahvé o Yahweh, el Dios caído. Otro muy diferente es Lucifer, otro Satanael, otro Moloch, otro Baal, otro a su vez Lucífugo y etc.
Ya te cuenta allí en los libros hebreos, en Génesis y más, que llegaron los Nefilims al planeta. Revisa también el libro de Noch y más. Y se cayeron espiritualmente por la eyaculadera seminal. Los tiempos de Adán y Eva no era solo Adán y Eva, un varón y una mujer, eran los Adán y las Evas, que vinieron en un proceso de división de sexo, porque ahí también los diosas creadores metieron cuchara e hicieron una mezcla genética en los cuerpos. Después vieron que estaba eso incorrecto y viene la división de los sexos, que ahí intervino las energías del Espíritu Santo para arreglar esa situación. Entonces, despertemos. Existen creaciones imperfectas hechas por demiurgos o creadores inferiores, pero existen creadores superiores que ayudan a arreglar esas situaciones. En este caso, Jehová pues ha ayudado mucho en este infinito universo. Otros se van contra Jehová porque le enredan y piensan que es un demoniazo y todas esas situaciones, confundiéndolo con dioses caídos. Existen investigadores como Samuel Ambeor que ha ido a entrevistarse, por ejemplo, con diosas. Revisad el Tratado de Teurgia de Samuel Ambeor, donde vais a entrevista en el astral con ciertos dioses caídos para ver quiénes son y conversa con ellos. Y a su vez se entrevista también con ángeles dioses de los mundos superiores de conciencia. Y te invita y nos invita a que investiguemos también aquello para únicamente en teorías, sino en comprobaciones. Ya tienes la sabiduría del rey Salomón también, que ponía a su mando a diosas caídos y sus posibles egos para sus planes. Set también en Egipto hizo lo mismo. El libro de Abraham Elín te va a dar una sabiduría impresionante, pero no vaya a estarse jamás pactando con dioses caídos que están enkarmatizados, tienen archikarmas por mal que han causado a la humanidad, pero cierta parte de arcontes de la ley divina les protege a sus posibles diablos egos y ahí los tienen, cuidado los destruyan. Pero otra parte de arcontes de la ley divina pues ve esas injusticias y los combate. En los cielos también existen guerrilleras. Revisad el libro de Jesucristo también, su libro Alpiste y Sofía, donde habla de las problemáticas y guerras que se dan en los cielos, en los lugares de paz, a causa de injusticias, de bandos y bandos, de logias conscientivas mismo, blancas, que llaman. Otras son las guerrilleras que se mandan con las logias anticrísticas, esa es otra situación. Pero analiza las mismas peleaderas que se dan entre dioses, diosas, sabios o gnósticos cristificados en los cielos. A su vez, revisad cómo encarcelan, cómo esclavizan ciertos arcontes del destino a las almas esencias, cómo les dan su copa del olvido y toda esa situación. Cómo manipulan. Por ejemplo, analiza. Ya viene una esencia, un alma pura de los cielos, y le mandan a que pase por los reinos. ¿Para qué le meten en cuerpo de planta, en cuerpo de mineral antes, luego de plantas, luego de animales, y encima en el reino animal les ponen en cuerpos genéticamente diseñados para la eyacular seminal? Pero el que vive en esos cuerpos no es un animal, está en procesos evolutivos, y encima viene recién de los cielos. No tiene posilge, egos, y está ya hasta en su vida iniciática desde allá. Ya tuvo su familia, ya tuvo sus gnosis, su sabiduría en los cielos. Pero allá, antes de mandarlo, ciertos padres arcontes del destino les dan sus guaros, sus tragos, sus copas del olvido. Eso se transforma en el espíritu falso que le incentiva a pecar antes del posilge ego. Y luego lo mandan así, lo pasan por los reinos, y encima millares de existencias por allí, o a veces millones. Y luego lo vacían recién en cuerpo de humanidad lunar, pero ya viene eyaculado, perdido poderes, más enkarmatizado, viene aprendiendo en los reinos animales a robar, a matar, a degenerarse. ¿O no ves la águila como roba ciertos
hijos, críos de otras aves o animales, se los devora. O no ves el león como vive ahí matando. Ya los patrocinan así aquellas almas esencias que viven en sus cuerpos. Y luego quieren que la humanidad sea todo paz, todo armonía, toda castidad. Si ya los patrocinan desde allá las eyaculaderas, ciertos mismos dioses de logias blancas. Y toda esa situación. Luego llegan al reino de humanidad lunar y esconden la sabiduría de magia sexual sin derrame de lenseminis. Bajrolis mudras, masajes sobre los órganos creadores sin derrame de lenseminis. Y luego ordenan a que en los antiguos tiempos, por ejemplo, como enseña Samuel Ambior, que de una vez masacren, los acaben, los destruyen, a los iniciados dioses, diosas, maestros, maestras, que enseñan la sabiduría de los 3 factores de la revolución de la conciencia, entre ellos, magia sexual, o nacer sin derrame de lenseminis, meditaciones de muerte posible. Ya lo del sacrificio lo dejan aquí, que lo den nomás. Entonces, ¿cómo quieres que haya un mundo de paz, de armonía, si aquellas jerarquías mismo mandan a hacer ese tipo de cuestiones? Por eso llegan otras, se pelean contra ellos y se da muchas guerrillas también que se dan en el planeta. Revisan las del Mahabharata, Titanomaquia y más. Jehová llega allí a los Adanes y Evas de la Lemuria, los despierta, porque los tenían sometidos a que el acto sexual vayan y lo practiquen allá, a días de distancia de sus hogares. O sea, les pusieron en un sistema de falso celibato, que no utilicen sus órganos creadores en casa, no porque Dios se moleste, sino porque ciertos dioses, diosas se enfadaban. Entonces los llevaban a ciertos lugares. Siquiera les hicieron que tengan el acto sexual en ciertos lugares sagrados, templos, pero únicamente para tener hijos. Del varón se desprendía un varón, del varón se desprendía un espermatozoide que fecundaba un solo óvulo. O sea, no existía la eyaculadera de 300 a 500 millones de espermatozoides, y a su vez ahí se gestaba un hijo, y luego vuelve a su casa, viene la dama ahí, la situación del embarazo, da a luz y luego ya no ocupa sus órganos sexuales, porque se enfadan ciertos maestros, maestras espirituales, se molestan. Y así han tenido paseándola a la humanidad en ciertos antojos de ellos, no porque Dios quiera, sino simplemente por cuestiones de ellos. Entonces, el caso de Yaldabaoth y este libro de Juan de Nag Hammadi, dado por Jesucristo en ese diálogo, te va despertando y te va haciendo entender de que tengas precaución y te des cuenta a qué Dios estás adorando. Te orientamos que vayas al principal, oh Sacra Energía Universal, Padre de toda paternidad, Dios, Padre de dioses, diosas, Cristos, universos y humanidades. Luego a las energías etéricas, o que se llaman también Padre, Hijo, Espíritu Santo, las energías virginales, las energías de Cristo, Daimón de Dios, las energías de Cristo, Lucifer de Dios, que nada tiene que ver con Lucifer, el ángel Dios caído. Las energías de Cristo, Satanás de Dios, que nada tiene que ver con Satanael, el Dios caído, o los magos anticrísticos. Las energías de Cristo, Satanás en los mundos infiernos destrozan, destruyen a todo posible ego de dioses, diosas caídos y de toda alma y esencia mismo. Entonces es una de las energías más poderosas. Y a su vez después de ello anda a los hijos de los dioses, a los hijos que son los dioses, diosas, nuestros hermanos espirituales. ¿Hijos de quién? Del Padre de toda paternidad. ¿Y tú, hijo de quién eres? Primeramente de Oh Sacra Energía Universal, Padre de toda paternidad. Por ende, las energías que emergen de Dios son nuestros Nash, hermanos espirituales energéticos. Y a su vez, las almas esencias que han logrado su autorrealización con la práctica
de los tres factores nacer, morir y sacrificio son primeramente nuestros Nash hermanos espirituales y también nuestros dioses, diosas. Pero son hombres, son superhombres, ya sea Jehová, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Krishna, Buda, Siri, Odín, Wotan, Sanakumara, Quetzalcoatl, Jesucristo, Samael Ambeor, Lakshmi, Daimon, Sirio y más. Y usted también puede escalar a estatus de cristificación y de transformarse en un dios, diosa, si así lo quiere, con la práctica de Arca Coradi, los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir, sacrificio y sus cuatro bases: despertar, nueva personalidad, siembra, naturaleza e iniciación. Revisar las tres montañas de Cristo Dios, Samael Ambeor. Bien, concluyendo y sintetizando este tema, entonces hemos visto que existe un demiurgo creador inferior llamado Yaldabaoth, que se creía que era el máximo, el más de la creación total. Cayó pues en ese error, un tipo blasfemia, y a su vez es un hombre, es un superhombre, fue un hombre, fue un superhombre, fue un Cristo, fue un Dios. Luego se cae espiritualmente por eyacular seminal, crea su demoniada Posilge, la refuerza y se dedica a la logia anticrística. Está caído espiritualmente Yaldabaoth. Informaciones sobre él en el libro de Juan, de Nag Hammadi, y también en el Pistis Sophia de Jesucristo, dado después de la resurrección. Y en informaciones de los libros y conferencias de Samael Ambeor, Nasharma. La creación está imperfecta, tanto el planeta, tanto como los cuerpos, en parte. Y está también perfecta, y otros dioses han ayudado a perfeccionar estas creaciones. Entonces, ¿qué es Yaldabaoth? Un dios demiurgo caído espiritualmente. Él es nuestro Nash Herman espiritual, pero que se dedicó ahora a la logia anticrística. Ha hecho cosas positivas en el planeta y ha creado tanto este como otros mundos. Por eso pues, un agradecer. Pero por lo negativo, ya se ganaría sus karmas, sus cosas negativas. Pero en estos tiempos está caído espiritualmente. Y es uno de los tantos dioses, diosas caídos espiritualmente. Activa tu chi. Om sea fuerza, Om sea amor. Hagamos de estrella microcósmica. Krim, Krishnaya, Govindaya, Gopijana, Vayavaya, Swaha. Vamos a proseguir con la precámara básica, la máquina humana, tema número 6. Véncete a tu precámara básica. Son 16 temas. Estos cuerpos físicos que tenemos, ya en su parte superior, porque hay imperfecciones, pero en su parte superior han sido pues diseñados estratégicamente. Entonces vaya, revise lo que es un ojo, una oreja, un oído, un gusto, un tacto, los diferentes órganos del cuerpo, los huesos, el sistema nervioso y todo aquello, los átomos, las células que van conformando ya todo lo que es un cuerpo físico extraordinario, un cerebro. Existen centros energéticos ubicados en nuestro cuerpo, y ahí cuando nace un cuerpo físico y antes de ello ya jerarquías superiores depositan ciertos valores vitales que los tenemos que administrar sabiamente en el transcurso ya de la vida misma. En el libro de Pistis Sophia va enseñando Jesucristo cómo en ese proceso de gestación de un cuerpo físico en el vientre materno entran como aproximadamente 300 jerarquías a diseñar el nuevo cuerpo físico. Entonces desde ahí, en esa parte de cromosomas,
que son 48 orientas a Melambeor, van programando, y en parte ya está programado allí cómo va a ser tu nueva genética, porque el esperma y el óvulo tiene que ver ya con una genética también de nuestros ancestros, pero sobre ello hacen sus demás programaciones de acuerdo a leyes de karma y dharma que tenga aquel que va a ocupar ese cuerpo físico luego cuando ya nazca ese cuerpo. Y ya nace ese cuerpo y en el primer hálito de vida entras tú en un 3% de conciencia más o menos. Y después hasta los 3 años estás con ese 3% de conciencia libre de ego pero dormido, hay que despertarlo, hay que despertarse. Y hasta los 7 años que se va desarrollando una personalidad que se vuelve falsa por el mal ejemplo del entorno. También hay buenos ejemplos, pero la mayoría malos. Entonces se va reintegrando el resto de posilge ego con el resto de alma conciencia que está encarcelada entre los defectos que hemos creado en un ciclo de 108 vidas aproximadamente. Entonces, en la vida que está transcurriendo, te vas reintegrando y hasta los 7 años estás completo con toda tu esencia, conciencia encarcelada dentro de todos tus demonios egos que cada quien hemos creado. Pero en ese proceso de gestación hay una programación, por eso tienes que tener bastante precaución y cuidado y pedir protección a Dios primeramente, la Sacra Trinidad, para que aquel nuevo hijo o hija pues venga fuerte, sano y sea protegido de karmas, karmaduros y todo aquello también. Y a su vez otras jerarquías negativas, anticrísticas, pudiesen también entrar en ese vientre materno y socavar esa creación, causar daño. Entonces hay que pedir mucha protección en esos 9 meses más o menos de gestación. Y acuérdate que ahí los dioses también, ciertas potencias atómicas, dioses y diosas, entran y ellos mismos entran dentro de la parte energética y comienzan a hacer esas programaciones en el vientre materno. Entonces ahí te pueden dañar, por ejemplo, un dedo para que luego pagues tu karma por consecuencias que has hecho en otras vidas. Te pueden dañar un ojo, un pie, parte de los cuerpos de acuerdo a cómo les oriente la ley divina. Se les puede pasar la mano, por ello piden mucha protección. Y si se les pasa la mano, pues obviamente dañan el cuerpo físico y se han echado unos karmatas ellos, y vendrán las consecuencias también al nuevo dueño de ese cuerpo físico que nace. Revisalo esto en el libro de Jesucristo, capítulos 148 más o menos, sobre el diseño de un cuerpo físico. También va orientando Jesucristo que ciertos dioses pueden destruir las almas. O sea, tú puedes ser destruido, alguien puede ser destruido, no solamente la parte física, porque si se muere un cuerpo físico va a parar al cementerio, pero tú nunca mueres, eres inmortal, porque eres hecho imagen y semejanza de Dios. El posilge ego se acabará en los infiernos, tú sigues viviendo, sales de los infiernos, vuelta, puede caer espiritualmente y crear nuevos egos, y así sucesivamente, pero no mueres. Pero hay ciertos dioses que pueden destruir a las almas, o sea, ya aquella energía que es uno mismo, el alma, la esencia, la conciencia, pueden desaparecerte de los universos, y ahí sí pereces y mueres. Por eso hay que pedir protección al Padre de toda paternidad, que nos libre pues de aquellos arcontes malintencionados, que son dioses mismos de logia blancas, conscientivos, gnósticos o sabios, pero puede pasárseles la mano y cometer terrible situación. Jesucristo habla en su Pistis Sofía acerca de la destrucción de las almas, no habla de la destrucción de los egos.
únicamente, sino destrucción de almas. Eso sí es más terrible. Si se destruyen los egos, la pereza, el orgullo, la envidia, pues listo, eso ya nos lo enseña también Samuel Ambeor en su Sea, Infierno, Diablo y Karma, que ahí en los mundos infiernos se destruye aquello, o acá con la práctica de la meditación de muerte de Posilge. Revisad aquello. Entonces, en estos cuerpos físicos ya está predestinado y ya está diseñado y ya vas a ser de acuerdo a tus ancestros. Y en medio de todo aquello ya viene diseñado tu karma y dharma, porque antes, cuando murió en la otra existencia, fue y dio cuentas ante los tribunales de la ley divina de los actos positivos y negativos ya causado con su ego, posilge, falsa personalidad o mal manejo de virtudes. De ahí vino un karma, castigo, o un dharma, premio, y en el nuevo cuerpo físico que vas a nacer ya está todo diseñado para que te cobren aquello o te premien. Y en el transcurso de la vida ya está organizado los diferentes eventos que vas a ir pasando y cosechando lo que antes sembró, ya sea desgracias o cosas positivas. Y se va dando aquello. Pero mientras esto, hay valores energéticos que nosotros tenemos que saberlos administrar en la vida mismo, para que llegues a una vejez sana, fuerte, y hasta con una longevidad, que tengas tus 100, tus 400 años, tus 1000, y tengas un aspecto juvenil, y siendo viejo, anciano. Entonces, esos valores vitales hay que saberlos gobernar. Entonces tiene 5 centros, entre ellos el centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, donde está depositado energías. Leer libros sagrados es extraordinario, pero si te la pasas día y noche leyendo, estás comenzando a derrochar, a cómo eyacular o botar o sacar energía en exceso de tu centro intelectual. Y eso te trae grados de karma y a su vez una muerte prematura en parte del centro intelectual. Por un lado se desarrollaría mientras lo utilizas, pero si vas en exceso, está cayendo en desequilibrio. Si le va a traer eso consecuencias a su salud, dolores de cabeza, estreses y más, porque estás utilizando excesivamente el centro intelectual. Entonces cambia del intelecto a la parte motriz, haz un poco de ejercicio, haz un poco de deporte, mientras descansa el centro intelectual de ese laburo excesivo. Ahora, si no lees, no estudias, y estudia pues leído en voz alta también, y también en verbo silenciado. Pero si no practica aquello, entonces va a hacer que ese órgano se debilite. Y luego igual le va a traer consecuencias. Pero si lo ejercitas de una manera equilibrada, el centro intelectual es extraordinario. Existe el cuerpo mental, que todos lo tenemos de una manera lunar, con excepciones. Pero si has trabajado ya con la alquimia, con la magia sexual sin derrames del enseminis, entonces te hayas creado un cuerpo mental, solar, de fuego y de luz, lo hayas cristificado. Pero una cosa es un radio o un televisor, el equipo, y otra cosa es las ondas que van llegando allá para que puedas verlo. Entonces todos nosotros tenemos un cuerpo mental, pero lunar, o caído espiritualmente, o que está sombra, como frío. Podríamos solarizarlo con el manejo de las energías, como ya vimos, para que tengas un cuerpo mental solar y hasta de luz, como quiera tenerlo. O sea, como que tienes un carro muy antiguo, pero que esté en mal estado, y puedes tener uno del año, extraordinario. Ve usted en qué quiere andar.
El centro motriz, pues, hay que equilibrarlo. Si vas a un trabajo, y el trabajo tiene que ver con tipo de esclavitud, y con tipo de, como poner a un par de bueyes, unciéndolos para que comiencen pues ahí el trabajo, la tierra, esa palabra viene de esclavitud. Por ello mejor anda a tu laburo, anda a generar dinero, prosperidad, no vayas a lo que te programan que vayas a trabajar peor que la bestia. Entonces si le das ya trabajo a tu centro motriz en extremo, vas a desgastar energías y a ver si te llega la vejez como quisieras que te llegue. Pero si utiliza las energías de este centro en equilibrio, entonces va a tener pues otro tipo de vida. Obviamente, si no utilizas, si no haces deporte, ejercicio físico, obviamente se va a debilitar el centro motriz y no te conviene. Pero si tienes pues laburo en exceso y no sabes combinarlo con descanso, con cambio de centro energético, le va a venir consecuencias. Entonces por ahí la codicia de cierta falsa burguesía, porque hay una burguesía también superior, pero la falsa te va a extraer tus valores pues energéticos del cuerpo físico, tu fuerza, exprimirte como una caña de azúcar y dejarte como bagazo al sol, y luego pues ya para tu casa, que vayas a morir por allá. Por eso en tu laburo tienes que tener un equilibrio en el manejo de las energías de tu centro motriz. Vas al campo y quieres trabajar igual que el buey, entonces estás de sol a sol en el trabajo de pico y barreta, por ejemplo. Estás desgastando tu centro motriz en exceso, te va a traer eso consecuencias. Diferente es que ejerzas aquello una hora en la mañana, por ejemplo, otra en la tarde, mientras descansa tu centro motriz. Ahora si ya te toca en un empleo aquello, o tu laburo es eso, entonces combina entre hora y hora con descanso de tu centro motriz y cambia tu centro intelectual, por ejemplo, para que vivas más. En la parte emocional, si estás todo el día a la carcajada, estás eyaculando, botando, sacando energías de tu centro motriz. Y existe un mandato, el sexto, que dice: no eyacularás, no derramarás. En ese caso, tu ensemis, mejor lo transmutarás con la pareja. Que Dios te bendiga, sed castos. Ello ya para el centro sexual, pero esto lo puedes seguir utilizando en el centro motriz, en el centro emocional, instintivo y más. No derrochar, no botar, no eyacular energías. Eyacular es botar, sacar energías. Tienes que tener un ahorro en tus emociones. Ahora, si no ríes, no bailas, no cantas, no te diviertes, no estás generando hormonas de la felicidad en tu cuerpo. Por ende, vas a pasarte una vida medio tóxica y aburrida, porque no generas semana a semana ese tipo de energías en equilibrio y ese tipo de hormonas. Pero si estás todo el día en aquello, entonces hay un derroche de energía emocional y eso te traerá consecuencias y al sistema nervioso y estreses y etcétera. Centro instintivo en la parte coxigia. Entonces tienes que tener un instinto a cuidar tu vida, un instinto a hacerte tu casa mansión, por ejemplo. Un instinto a tener todo lo que necesitas para que vivas excelentemente bien tú y tus seres queridos. Un instinto de protección a ti mismo, a tu cuerpo.
Pero si vas con esos bajos instintos, ya de iras, codicias y etcétera, comienzas a derrochar energías por centro instintivo y traerá consecuencias. Y hasta cárceles puede ser. O féretros. Entonces hay que equilibrar las energías del centro instintivo. Centro sexual. Si comienzas todas las veces que masajeas tus órganos creadores o que vas al acto sexual a eyacular peor que la bestia tu semen, te va a traer consecuencias a ti mismo. Vas a eyacular tu esperma, tu semen. En el caso de la dama, si se dedica a la eyacular seminal, pierde su vitriolo líquido o semen femenino que está en las glándulas de Skene, a 5 o 6 centímetros de la entrada uretral. Mas ella no bota millares de óvulos, porque ya los dioses mismos diseñaron la genética de los órganos sexuales de la dama de otra forma, que sea más casta. En el caso del varón, si te dedicas a la eyacular seminal, pierdes 300 a 500 millones de espermas aproximadamente, y también cantidad de semen, doble desgasto de energía. Hay un mandato que ha puesto la divinidad, el sexto: no eyacularás tu enseminis. Jamás en la vida, mejor lo transmutarás con la o las parejas que Dios te bendiga, con fidelidad, castidad, virginidad. Crea tus cuerpos solares. Fornicar, eso pues, esa palabra viene de allá de los tiempos de Roma, que ciertas personas iban a tener el acto sexual con damas que estaban en la prostitución. Eso significa fornicar. Pero en medio de ello existe otro pecado, otra falta, que es la eyaculadera seminal, que lo puedes hacer en el burdel o ya matrimoniado, bajo rito religioso o registro civil o unión libre, o en el noviazgo, o simplemente una situación de masturbadera o polución nocturna. Entonces, una cosa es la eyaculadera seminal y otra cosa muy diferente es lo que es la fornicadera, revisada allí en la etimología de las palabras. Hay que dejar esos vicios, tanto el uno como el otro. Cuando eyaculas no es que le estás causando daño a Dios o que estás matando al Espíritu Santo. Entonces imagínate cuántos tanques de esos como de gasolina, trailers de semen, ya en un año botarían las personas de un planeta. Entonces está destrozado, acabado el Espíritu Santo, según esa teoría. El Espíritu Santo no se va a morir por eso, pues. El Espíritu Santo está más allá de ello. Lo que pasa es que si la persona pierde su energía, saca ciertas energías divinales también del cuerpo físico, como es energías protónicas, neutrónicas, electrónicas, que se relacionan con energías del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Te desenergetizas, pero por eso no va a morir el Espíritu Santo del Cristo. Simplemente te desgastas a nivel energético. Ahora, si eres un dios, diosa, y cometes error, entonces cae espiritualmente, pierde poderes, y a su vez va siendo sacado de ciertas cámaras de los cielos que pertenecía, porque ya no vibra energéticamente en esas dimensiones. Pero te ubica el sentimentalismo, que no eyacules porque le estás causando daño al Cristo. Tú mismo te estás causando daño a ti mismo. Ahora no estás en la iniciación, no quieres transformarte en un dios, a seguir tu carrera espiritual. Entonces Dios te respeta tu eyaculadera. No te ha mandado unos rayazos para que te acabes y mueras, sigues viviendo. Pero hay consecuencias por el desgaste de energía, y esas consecuencias se transforman en karmas o castigos a pagar en esto las futuras existencias, ya sea un SIDA, ya sea un cáncer, ya sea falta de salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, de acuerdo a cómo enseña la sabiduría. Te van a venir consecuencias. Mala acción, mala consecuencia. Buena acción, buena consecuencia. Usted labra su destino.
Entonces tienes 300 a 500 millones de espermas. Vas y lo botas, como el reino animal. Pero quieres superar a la bestia y sigue. Y a su vez ya te llega más edad. Los pocos espermatozoides, o muchos que vas vuelta creando, ahí nomás los expulsas. Hoy nacen, hoy los botas. Entonces tu cuerpo vive como sombra, desenergetizado. La dama tiene más energía porque ya vimos la situación de ella. Pero si eyacula semen, también se desenergetiza, pero no totalmente porque los óvulos no los bota. Millares de ellos. Los autotransmuta a la fuerza, le vuelven casta a la fuerza. Porque si pudieran también botar todos los millares de óvulos en una eyaculadera, también lo hicieran. Pero ya está diseñado la genética de otra manera. Entonces, ¿cuál es el misterio de la transmutación? Que de un esperma que nace hoy en tus testículos y que van a las glándulas de epidima a madurar y luego irá subiendo a la próstata, y que en la próstata, por medio de las vesículas seminales y más, vas haciendo semen. Entonces esos espermatozoides viven unos 70 días, luego se van a morir en tus testículos. Luego vendrá el proceso de fagocitosis y las células, los macrófagos, van y sacan ese cadáver de espermatozoide y cadáveres de semen que van al torrente sanguíneo, pasan a los riñones y luego en ese proceso de hacer orina van a pasar a tu vejiga y luego los vas a botar, los vas a sacar o los vas a eyacular por medio de la orina, pero ya muertos. Si transmutas energía, entonces ¿qué haces? De esos millones de espermatozoides generas más energía dentro de tu cuerpo físico, como una hidroeléctrica. Y en 70 días extraes energías de esos espermatozoides y de ese semen dentro de tu cuerpo físico. Y a su vez se transmuta por dos canales que lo llaman Ida o Pingala, ponle el nombre que quieras. Se conectan a tu cerebro. Y a su vez en ese transmutar, por medio de ese fuego sexual que hay en los órganos creadores, va evaporándose vapores energéticos. Por medio de las membranas celulares van entrando a tu torrente sanguíneo aquellos átomos transmutados y van generando más hormonas de la felicidad en tu cerebro y en todo tu torrente sanguíneo, y van entrando también a cada átomo y célula de tu cuerpo y te van energetizando. Pero la situación no queda allí. Si practicas magia sexual sin eyacular seminal, aunado a las parejas, que Dios te bendiga con castidad, fidelidad y virginidad, entonces ¿qué va pasando en ti? Vas haciendo creaciones de un cuerpo físico solar. Un cuerpo físico, como enseña Lakshmi Daimon, está hecho por un esperma y un óvulo, y eso lo enseña también la ciencia. Pero lo que se refiere él, que por eso es lunar un cuerpo físico, y de ahí se han creado muchas más células. Ahora, ¿qué vas a hacer con la transmutación de energía creadora? Cada átomo y célula de tu cuerpo, que existirán cuatrillonadas de ello, vas a ir reemplazando por átomos solares producto de tu energía transmutada, y vas a crear un cuerpo físico solar, visto por los clarividentes brillarías como el sol. Pero los que no transmutan la energía sexual, sino simplemente le eyaculan, están sombras. Luego va a crear un cuerpo vital, astral, mental, causal, solar, y un buddhi cuádmico lo va a reforzar solarmente con el poder de la transmutación. Y luego esos cuerpos lo tiene que volver de fuego y luego de luz, revisar las 3 montañas de Samaelan Beor. Entonces para eso transmutas, para energetizarte y generar más energía de sus espermas y óvulos y semen, tanto el varón como la mujer, porque de esos óvulos y ese semen o vitriolo líquido de la mujer genera también energía. Y acuérdate que los óvulos están ubicados ya por el conducto vaginal interno hacia el útero, en esos ovarios, y muy diferente es donde se fabrica el semen de la mujer, que es en las glándulas de Skene a 5 o 7 centímetros de la entrada uretral. Son
Son dos energías diferentes que están separadas allí, pero unidas en este proceso de transmutación. Si transmuta sin eyacular seminal. En el caso de varón, una es los espermatozoides que se fabrican en los testículos y otra muy diferente, el semen, que se va fabricando ya en las vesículas seminales, próstata y más. Dos energías también diferentes, pero que en este caso físicamente están unidas, y si la persona cae en una eyacular seminal, pues te sale semen y espermas y grados de karma, y pierdes poderes, te desenergetizas. Entonces ahora actívate como una hidroeléctrica y genera energía día a día. Si eso no está activado, no existe luz en la ciudad, está todo apagado la noche. Pero si allá hay actividad y se mueven esas turbinas y todo aquello, entonces vas a ver que la luz es muy buena. Lo mismo pasa en tu cuerpo. Si cae en el falso celibato, no ocupas sus órganos creadores, lo ocupas solo para orinar, pero no ocupas para transmutar energía. Vives entre un 3% de energía más o menos. Y te la pasas, creído que así se va al reino de los cielos. Al reino de los cielos tienes que irte como un sol y para eso tiene que transmutar energía. Otros viven en el pre-falso celibato. Puede ser incluso clérigo, monje, y si sacerdote que llaman en gnosis de iglesias samalianas. Y ahí estás ocupando también tus órganos sexuales, solo para orinar. No te haces Vajroli Mudra. ¿Qué es el Vajroli Mudra? Una ciencia de transmutación para personas que no tienen pareja aún. Masajeas bien los órganos creadores y te retiras en perfecta castidad. Ello es sin eyacular seminal. Practíquelo cada 24 horas, una hora, media hora, más o menos, y ahí transmuta tu energía. Practica una real inteligencia sexual. El Vajroli Mudra lo puedes practicar desde cuando Dios ya te activa tus órganos sexuales. Puede ser de pubertad, ancianidad. Entonces ahí te vas a satisfacer tu necesidad natural, biológica, sexual de ti y de tus órganos sexuales. Y transmuta, se retira sin derrame del enseminis. Para que tengas salud sexual. Y ocupe y maneje su energía sabia e inteligentemente en vez de que esté en masturbaderas y eyaculaderas que te causan consecuencias a ti mismo. A su vez, ya existen Vajroli Mudras ya más eróticos y de alta transmutación, que puedes practicarlo de mayoría de edad en adelante. Revisa el tema 1 que ya vimos todo aquello, que es gnosis. Los Vajroli Mudras, pues, puedes ocupar cierta apertura, fruto, cómprate tu juguete sexual y comienza de poco a más a ir ampliando tu himen y tu conducto vaginal interno. Y se retira en perfecta castidad, sin eyacular seminal. Y tiene tiempo para estarse entrenando, para luego cuando tome pareja, no esté en situaciones que va al acto sexual y la primera noche de miel se transforma en hiel y viene sangrado, sexo en sangre. El varón penetra bruscamente, amplía con su pene el tubo vaginal interno, lesiones, y ahí quiere seguir en la disque luna de miel, dale allí el siguiente día y más. Sus órganos están lesionados, tendrá que volver al acto sexual allí después de 3 meses, pero quiere superar a la bestia, tal vez, al animal, con excepciones. Para evitarte todo eso, practica ciertos misterios del Kama Sutra, Nangarranga, Kamakalpa y más. Revisa el Parsifal de Brahma Samaelan Beor y comience a ampliar sus órganos creadores y disfrutar. El placer está en ti mismo, en tu cuerpo. No lo ancles a los órganos sexuales de tu pareja, porque Dios ya te instaló ese placer en ti. Libérate, libártate. A su vez, ciertas damas han ido a parar en clínicas, hospitales con ciertos litros de materia menstrual en putrefacción a causa de ciertos falsos conceptos de virginitis. Y a su vez han tenido que hacerle cirugía y han sacado toda esa materia allí porque el conducto del himen ha sido muy pequeño o no ha estado ampliado con la técnica que ya vimos. María, la Madre de Jesucristo, para transformarse en una virgen total, practicó magia sexual con José, su marido. Tuvo más hijos físicamente, nacieron.
hermanos carnales de Jesucristo. Se transformó en una virgen. Sexo sin eyaculación seminal con José. Miriam ben Magdala, la matrimoniada de Jesucristo, logró aquello, cristificarse también, practicando con su marido, Jesucristo, magia sexual sin derrame de ensémenes. Tu varón, por ejemplo, búscate también tu juguete y ubica, por ejemplo, un pepino, sácale las pepas, pon un lubricante allí de agua de linaza más continuamente y deshábila en tanto y ahí entrénate tú y tus órganos sexuales y satisfácete sanamente sin eyacular seminal y entrénate para que luego cuando tengas la o las parejas no estés allí en situaciones que ya cayó hasta en eyaculación precoz porque no has estado entrenado. Entonces con este sistema más bien luego tendrás la pareja y no eyacularás tu semen y tú durarás media hora, 1 hora, 2, 3 horas en el acto sexual satisfaciéndote bien. Los Vajroli Mudras lo da Samuel Ambior ya en su lamasería tibetana y hay grabaciones también el maestro que enseña para que enseñemos a la humanidad claramente. Compartidlo y practicadlo si es que anheláis. Entonces ciertas personas que están incluso en cúpulas clerigales están viviendo un pre-falso celibato con excepciones porque no haces Vajroli Mudra. Manejas un 20-30% de energía transmutada porque siquiera haces deporte, ejercicio, vas al gimnasio, haces el hamsah, los mantras, la runa, las meditaciones, las respiraciones, pero ahí vives. Transmuta con el Vajroli Mudra un 100% a tu nivel. ¿Quiere más? Entonces una mejor salud sexual, vaya a la magia sexual sin derrame de ensémenes, practicado ya desde tu soltería, mejor mayoría de edad que los cuerpos tan desarrollados. ¿Y para qué vas a ir al acto sexual? Para satisfacerte primeramente tus necesidades biológicas, naturales, sexuales, que están ya ubicadas en tu centro sexual y en tus órganos creadores y cuerpo. Y qué mejor que lo hagas y lo practiques con una persona que tenga destellos de amor hacia ti, más allá del querer. Practícalo en parejas establecidas, ya sea ver los misterios de los silavestales, amistades tántricas, o enamorados, noviazgo, o novios solteros en vida prematrimonial, o si quieres, en los diferentes tipos de matrimonio, ya sea por unión libre, rito religioso o registro civil. Usted ha de ver cuándo va a utilizar sus órganos creadores. No es propiedad de su maestro, maestra espiritual o Dios, diosa. Ya Dios depositó ahí una necesidad natural, biológica, sexual y una satisfacción extraordinaria. Entonces sépalo utilizar. Te juntas en el acto sexual, disfrutas allí, ahí haz creaciones. Ahí te concentras en más amor, salud, dinero, honrado, prosperidad físico-conscientiva. Pides a Dios, a la divinidad, te bendiga aquello. Al Padre de toda paternidad. A su vez, pide a tu Madre Divina y Real Ser Interno te asistan en la práctica. Disfrutes de aquello. Pedid allí eliminación del ego, por ejemplo, de mentiras y que emerjas con la virtud de la verdad. Goza con el Kama Sutra, Rangaranga, Kamakalpa, jardín perfumado y más. Y luego de un cuarto de hora, media hora, 1, 2, 3 horas del disfrute, entonces te desconectas en perfecta castidad. ¿Y cómo es ello? Sin derramar, sin botar, sin sacar, sin eyacular ni una sola gota de tu ensémenis o semen jamás en la vida ni vidas. Ni de tu semen ni de tus espermas tu varón. Y tu dama, no botas tu semen. Ya los óvulos los autotransmutas. Y si esto lo practicas por el resto de la vida, entonces vas entrando a tu carrera de Dios diosa. Esto junto con las meditaciones de muerte posilge y las obras positivas y sacrificio por la humanidad. Sigues tu carrera de Dios diosa si así lo quieres. Practícalo con la o las parejas, que Dios te bendiga. Revisa el tema 1 que es gnosis, que ya vimos ampliamente todo aquello. Si vais a tener más parejas, entonces revisad allí el norte. Krishna
practicando magia sexual físicamente con sus 16,000 y más mujeres. Y el rey Salomón, David, Abraham, ya la princesa Draupadi con sus 5 maridos, que se matrimonió al mismo tiempo con los 5 Pándavas. Ya Kunti Madri, matrimoniadas del rey Pandu, que a la vez también tuvieron de novios a los dioses celestiales. Y de ahí nacen los 5 Pándavas. El falo o pene sobre el clítoris y labios superiores. En círculo, en N, en O, pero no hay penetración en el conducto tubo vaginal interno. Y la dama no se absorbe antes de hora aquello. Es primero magnetizante, como un enchufe de un electrodoméstico que lo tienes ahí alrededor del toma corriente, pero no has conectado aún. Estás haciendo que los átomos del cuerpo se equilibren y soporten ese vibraje energético para que no haya adulterios. Si no, sería como que quieres poner alta tensión en los electrodomésticos de casa, se te va a fundir los motores. A su vez, si va como el mundo del perroidismo a la penetrada, al día a la que recién conoce, entonces no es que le causas daño a Dios, te estás causando daño tú mismo, porque ella enseña a Samuel Ambior un cortocircuitaje en la columna espinal y más, y pierdes poderes en sí por el acto de adulterio. Y a su vez sales de ciertas cámaras de los cielos, y hasta que te recuperes de nuevo, y si sigue en esa situación, no conviene. Pero vea usted, acordaos que hay que ser más virginales también. Vas a un restaurante y te metes la cuchara de las 10,000 personas que comieron allí. Ya estás adulterando. Lleva tu cuchara como la penilla, guardada en algo especial. Sé más virginal. Vas por multitudes de gente, están un montón de vicios ahí mismo, y por ahí mismo caminas. Grados de adulterio. Por eso ya le recriminaron cierta casta hebrea a Jesucristo, que por qué está hablando con la dama que no está en la prostitución, o con la otra que estaba en adulterio. Porque él estaba adulterando, no sexualmente con esa dama, sino simplemente en ese hablar, y estaba mezclándose su aura con la de ella. Pues obviamente cometió grados de adulterio, canjeable en ese caso. Y los otros sabían de eso, y él también sabía lo que estaba haciendo. Pero su misericordia era grande. Entonces, ¿quién es virginal en un 100%? El 9º mandato, no adulterar. ¿Pero quién adultera si los dioses diosas reencarnados al caminar entre las ciudades ya están adulterando, están mezclando sus auras con auras de otros? Se ganan grados de karma, pero es canjeable aquello. Otros son ya los karmas duros, incanjeables o karmas más terribles por situaciones de adulterios extremos. Vas y te metes trago en exceso, adúltero. Va y fuma, lo mismo, la misma situación, está cayendo en adulterio. Y encima de eso va a los adulterios sexuales, va al burdel y todo aquello. Está causándose daño a usted mismo. No le causas daño a Dios, sino a ti mismo. Entonces sé más bien más virginal. Y si vas a tener más parejas, ahí tienes ya el sistema, magnetización impenetrada. Luego de ese tiempo, entonces vendrá la magia sexual sin eyacular seminal. Pero a su vez, la dama y tú también se han de preparar con los bajruri mudras, pues ya más eróticos,
de mayoría de edad en adelante, para que luego cuando vayan al acto sexual pues sea delicioso, sea algo erótico y no estés en estreses ahí como ya vimos. Revisad el tema 1. Entonces ahí tienes el factor nacer completo dado tal cual y lo que es una real salud para tu centro sexual. Ahora, si vas a tener varias parejas, no basta estar en el acto sexual mañana, tarde, noche y a cada rato, porque estás cayendo también en un acto contra natura y grados de adulterio hacia el cuerpo. Solución: tienes unas 30, 40, 50, tienes unas 3, todas mayores de edad, tus novias, tus enamoradas. Entonces practica la magia sexual en unas 3 horas, entre 7 y 10 de la noche, por ejemplo. Tu falo erecto, come bien, nútrete bien, alimenta tu cerebro, corazón, órganos sexuales, excelente circulación. Y en esas 3 horas, a las parejas que ya han sido magnetizadas previamente y todo aquello, entonces comienzas a atenderles sexualmente y satisfacerles sus necesidades naturales sexuales biológicas de ellas y las tuyas también. Y prepara tu templo de descanso Hamsa Kama Sutrians, y a su vez practicará magia sexual al centro con una de ellas, el altar encendido, y las demás están alrededor en nichos particulares, para que no haya situaciones de lesbianaje y esa situación. Ellas estarán haciendo sus bajroli mudras. Luego de ello te hará un lavado con agua tibia, irá a su nicho, seguirá satisfaciéndose con su juguete o consolador, y pasará otra de tus parejas, novias enamoradas o amistades tántricas al centro, y habrá la nueva penetración, 5 minutos, 3, 10, etc. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Entonces en 3 horas disfrutas y disfrutan de la dicha sexual, porque así lo quieren. Y a su vez se retiran en perfecta castidad sin eyaculación seminal. Celebra la sacra unción, consúmala y hagan oración por usted mismo, familiares y la humanidad. Ya vimos en el tema 1, sigue profundizando allí en qué es gnosis, tema de esta sede. Así no caes en acto de adulterio ni contra natura, y más bien disfrutas de todas ellas. Acordaos que Krishna tenía el poder de desdoblarse y atenderle sexualmente a todas ellas en una misma noche. Ya lo hizo con las gopis bailando, en ese caso pudo bailar con varias y él mismo se desdobló, tenía sus poderes. Lógicamente, en el caso de la dama, pues ha de obrar igual, tiene varias parejas para que disfruten de la dicha sexual. Entonces ahí tienes también el sistema como ya vimos. Recordar los misterios de la magia sexual con tu propio ADN genético, ya en casos extremos y por amor y para amar. Y tienes ahí a Lot practicando magia sexual con sus hijas, la diosa Nuit de Egipto, representación de la Madre Divina, practicando magia sexual con su Herman carnal físico de sangre, el dios Geb. De ahí nacen 4 dioses: Osiris, Isis, Set y Nefti. Se matrimonian entre ellos. De Osiris y Isis nace Cristo Dios Aurus, nuestros dioses gnósticos, los sabios egipcios. Y Jesucristo los reverenciaba también allá en esas tierras, aprendió su gnosis. A su vez, revisada ahí la diosa Agea en Grecia. Tiene su hijo Ura, luego se matrimonia con él. Disfrutan de la dicha sexual y nace toda aquella casta de dioses y diosas. Zeus también se matrimonió con su hermana carnal, la diosa Hera. Y a su vez tienes allí al dios Cronos, matrimoniada también con su hermana carnal. Principios del amor universal que siempre se han dado, siempre se dan y darán. Tienes a Manco Cápac con su hermana física carnal, que es su matrimoniada también, su mujer, disfrutando de la dicha sexual.
Y todo aquello amplíalo en el tema 1, revisa ahí qué es gnosis que ya vimos. Entonces queda claro lo que es el factor nacer, y obviamente has de comprender aquello de los misterios de la magia sexual con tu propio ADN genético. Entonces es trascendental todo esto que estamos viendo y el sabio inteligente manejo de tu centro sexual y estos principios para que no se desbarate, no se destroce tu matrimonio de 20, 30 años o más porque tu hija, por ejemplo, se enamoró de su padre, que es tu marido, y todas esas situaciones, o que una madre se enamoró del hijo físicamente y ya se acabó ese matrimonio en el común, se desbarató y ya quieren hasta acabarse, destruirse, matarse y todo eso, ir a parar en la cárcel. Ahí tienen los misterios del amor universal y lo que es el sabio manejo del centro sexual. Y mejor que lo aprenda porque tendré esa necesidad sexual natural biológica de los cuerpos por el resto de la vida. Y ahí tienes la castidad científica, magia sexual sin derrame seminal, que se lo tiene que dar todas estas informaciones ya en colegios, ya en universidades, obviamente ya en iglesias y en todo lado. Ahora no quieres autorrealizarte, no quieres transformarte en un dios diosa, pues siquiera practica el tantrismo preblanco, en vez de que estés eyaculando 300 veces en el año, más bien que lo haga unas 12 veces o una vez. Las otras veces ten magia sexual o masajea los órganos creadores y retírate sin eyacular seminal. Así tu maestro o maestra se enfade, no quieres autorrealizarte, pero siquiera sea más casto. No te gusta el tantrismo pre-blanco, vaya tantrismo gris. En el año sea 150 veces casto y las otras 150 veces eyaculador. Pero las 150 veces de castidad te va a servir, en vez de que antes estaba todo el año la persona eyaculando. Peor que el animal, porque ese es un sistema mal heredado al reino animal, pero que ya está en la humanidad. Ahora que quieres tu tantrismo negro mismo, te gusta, cada vez que tiene el acto sexual o masajea los órganos eyacula. ¿Te gustó ese sistema mal heredado al reino animal? Bueno, Dios te lo permite, allá su mundo, su situación. Puede estar en estas cámaras, en esta iglesia y en esta cámara pública, puede estar, obviamente. Cumpla otras áreas de la sabiduría, pero ahí va tu arreglo en parte para tu sistema de tantrismo sexual negro común que lo practica posiblemente en el matrimonio o en el noviazgo. Ya viene practicando. Entonces, estás en cuerpo de persona. En vez de que estés eyaculando tal cual como el animal dentro de los órganos sexuales de la dama, entonces mejor tenga el acto sexual, disfrútelo. Ahí estás transmutando, si duras media hora, cuarto de hora, estás transmutando energía y retírate del acto sexual, saca tu órgano creador y eyacula fuera de los órganos creadores de la dama o en otro lado. Y a su vez no vuelva a hacer una nueva introducción de su pene en los órganos creadores, porque toda la uretra por donde orina está llena de espermatozoides. Podrías traer hijos e hijas al alboroto. Tendrá que pasar unas 24 horas aproximadamente, baño, aseo, y que hayas orinado también para que se limpie esa parte uretral de espermatozoides y semen. Y bueno, ahí está una parte de arreglo para su tantrismo negro que le gusta. Enséñale esto pues a tu hijo o hija, incluso a tu ser querido, para que no vaya a estar trayendo hijos al alboroto, porque no llevó el condón, porque el preservativo se olvidó, no tuvo dinero para eso, y no le enseñaste este sistema claramente. Entonces, si está con su novio, y hay una calentura natural sexual, porque los cuerpos están sanos y van al acto, pero el otro está mal programado, que vaya tal cual como el reino animal. Revisa ya, el macho penetra en la hembra, eyacula precozmente y vienen los crías. ¿Qué sistema sexual está teniendo usted? O sus seres queridos, posiblemente el mismo, pero ahí despiértale, que puede decidir dónde eyacula. Si tu maestro o maestra espiritual se enfada de esto,
entonces él no te va a dar manteniendo los 18 años o más y no va a llevarse la responsabilidad de toda la vida del futuro hijo o hija que te llegue al alboroto por no practicar lo que ya hemos visto, o por no llevar tu preservativo, o que la dama no se ha tomado su anticonceptivo. Busca los más naturales, y en las selvas, por ejemplo, tienen ciertas cáscaras de árboles que se toman y no menstruan en 6 meses. Otra situación, masajea los pechos continuamente, y eso va a hacer que dejes la situación de menstruos extremos. Las monjas ya tibetanas practicaban aquello, obviamente. Y si sigues practicando aquello, entonces cesará esa situación de menstruo extremo y hasta dejarás de menstruar. Y cuando quieras concebir, pues deja el masaje de los pechos y ya te vendrá tu ciclo menstrual. De ahí un sistema natural para aquello. Bien, bocas bien lavadas, dientes bien limpios, lengua bien limpia, entonces activa esos erotismos tántricos de cierto tipo de excitación y bajrolis con los labios hacia la pareja. Practícalo sin eyacular seminal. Y a ciertas monjas taoístas también eran expertas en aquello, entregar y dar placer, lógicamente. Y ahí tienes todo el factor nacer en síntesis completo y el sabio manejo de la energía sexual en tu centro sexual, a que te des más vida y llegues a tus 80, 100, 200, 300 años potente, practicando magia sexual. Con las parejas, que Dios te bendiga. Acordaos que cuenta Samuel Ambior que Jesucristo sigue haciéndose su Bajroli Mudra, igual que Sanat Kumara, o sea, masajea su pene y se retira sin eyacular seminal. Por un lado, a ciertos dioses les meten miedos para que metan miedos a otros, que los dioses ya autorrealizados, 2 veces nacidos, sea que han hecho sus 3 montañas espirituales, ya no tengan magia sexual, no ocupen sus órganos creadores. Les quieren meter a un sistema de falso celibato, pero eso ya te lo desbarate el dios Zeus, pues. O el dios Krishna, o el dios Osiris, que ya eran ya dioses cristificados, gnósticos, nacidos espiritualmente, e igual tuvieron sus parejas y siguieron ocupando sus órganos sexuales. Por ende, Sanat Kumara, Melquisedec, Jesucristo, pueden ocuparlos, no solo con el Bajroli Mudra, sino con la o las parejas, que Dios les bendiga. Y a Krishna, que nació como Dios, nacido, cristificado, igual siguió disfrutando no solo de una más pareja, sino de millares de ellas, físicamente hablando. Entonces, que no te mal programen con eso, de que ya, si es que logras tu autorrealización, jamás puedes tener la magia sexual. Puedes tenerla más, como ya vemos los ejemplos allí, dados en el tapete de la existencia mismo. Existen 2 centros superiores, el centro intelectual superior y el centro emocional superior. Se van desarrollando con mantras, meditación, eliminación de los defectos, y obviamente ellos nos conectan con nuestro Padre espiritual también. Acuérdate que toda la información que tienes en tu cabeza tienes que pasarla a ti en esencia y conciencia. ¿Y cómo lo haces? Practicando la meditación de aprendizaje, como ya vimos en el tema 1. Relajas la mente, el cuerpo, las emociones, pides asistencia a la divinidad, concilias sueño y comienzas a meditar ahí en estilo oriental, ojos cerrados o acostado, sobre lo que has estudiado, lo que has practicado, y eso va a fusionarse a ti en esencia y conciencia, y no te vas a olvidar jamás, ni en esta ni en las futuras vidas. A equilibrar las energías del cuerpo, porque así orienta Samuel Ambior, que viven monjes en Oriente unos 400 años. Igual caminan, viven, comen. Y hay otros que son los resurrectos, que ese es ya caso más avanzado, pues Sanat Kumara con una edad física de 18 millones de años, aproximadamente. Jesucristo con 2000 años. Sanat Kumara, Paracelso, y más con cuerpos ya de cientos de años. Samuel Ambior tiene un cuerpo egipcio de más de 4000 años de edad. Lakshmi Daimon, un cuerpo físico de 2000 años, y así sucesivamente. Entonces tú puedes volverte también inmortal,
pero también mientras vives tus 100, tus 200, tus 100 años, tus 30, tus 40, vive en equilibrio en ese cuerpo. Activa tu chi. Om sea fuerza, Om sea amor. Asana Tirbar para dejar la pensadera. Tirbar. 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 Asana Fa para despertar de la conciencia, lleva energía a los centros magnéticos. Fa, pulmones, recuerdo vidas pasadas. Fe, garganta, clarividencia. Fi, entrecejo, clarividencia. Fo, corazón, intuición. Y Fu, plexo solar, telepatía. Hace una F con el cuerpo. Fuerza maravillosa del amor, aviva mi fuego saraos para que mi conciencia despierte. Fa, fe, fi, fo. Asana Tor, para tener voluntad telema. Ti, te, to, tu, ta. Ti, te, to, tu, ta. Torn, torn. Asana Nod. Na, ni, ni, no, nu, na, ni, ni, no, nu. Asana Isis, para reverenciar a las energías virginales. Ram, Io, Candil, Bandil, Isis. Proseguimos con la danza de los derviches y haremos un paso de reggaetón, cumbia, trap, etc. Para que hagas luego tu baile transmutativo también allí. Acá lo vamos a hacer con la música que está acá. Y ya cuando te toque algún paso, pon una instrumental de lo que tocase si es que analice. Hagamos uno de cumbia.
Yoga de la risa, llevando la energía a los centromagnéticos de agudo a grave. Y entrecejo, desarrolla tu clarividencia. La E, clarividencia garganta. La O al corazón, intuición. La U, telepatía, estómago. Y acuérdate que esto funciona practicando. A pulmones, recuerdo vías pasadas. Prepárate para recibir. Y te pedimos a ti, oh Sacra Energía Universal, Dios, Padre de toda paternidad, una asistencia poderosa que con tus energías y jerarquías y nos bendigas a todos nosotros con paz, armonía, tus gnosis, tu sabiduría, salud, amor, dinero, honrado, prosperidad físico-conscientiva, gloria, poder y fuerza. Quienes anhelamos autorrealizarnos, practiquemos Arca Coradi, los misterios de la luz y heredemos el reino de la luz. Protégenos, defiéndenos a todos los integrantes aquí, a todos los millones de habitantes de este y otros mundos, y a nuestros seres queridos, familiares, hogares, amistades, y a todos los integrantes de estas misiones, y a todos los millones de habitantes existentes. Protege, defiende todo lo que cada quien tenemos. Depositamos sabiduría, paz, armonía, sobre todo gobernante existente, para que con la misma se gobiernen a sí mismo, y con aquella sabiduría que usted da, puedan gobernar a todos y a todos a quienes Dios ha puesto que gobiernen. Poner en derrota a todo Dios, diosa malintencionada, a todo maestro, maestro espiritual iniciado, persona, gobernante, dioses, diosas caídos, posibles egos que estén causando daño a la paz y armonía en este planeta. Que la vida humana, flora y fauna universal continúe en más paz, más armonía, más siglos, Dios mediante 1000 años. Haced vuestras súplicas particulares. Que lo aquí magiado, teurgizado, en sí orado, se cumpla, se cristalice con el aval de ti, oh Dios, y tu ley divina superior, tus energías y jerarquías. Así es y hecho está. Hacen así. Unas felices fiestas de la Yurtantra, ya 19, 20, 21 de febrero, año 61 de Acuarios o 2023, festejalo de una manera conscientiva, aquella música, baile, y obviamente lejos de situaciones de borracheras y esas cuestiones. Acuérdate que no te dejes llevar por ciertas malas programaciones que te incentiven a estar adorando a demonios, como es Baal, que le festejan pues su fiesta. Tú festejas la fiesta de las Yurtantras, la alegría, el baile, el beso, la danza, el erotismo. Obviamente, eso es mucho más consciente, estimados, estimadas. Atentamente, el Sumo Supremo Santuario Lakshmi Daimon Cherusha Judas Iscariote Fiel, Lumen et Lumine, de Cuenca, Ecuador, planeta. Switcher Tag, misionero, paz inverencial.